¿Soy insensato por quedarme con la casa de la abuela después de que mi hermano intentara robar la herencia que me correspondía? Mi nombre es Leo. Siempre he tenido una relación muy cercana con mi abuela, Elena. Ella no solo me crió a mí y a mi hermano mayor, Alex, después de que nuestros padres se separaron, sino que fue mi roca, mi confidente, la persona que me enseñó el significado del hogar. Su casa, una modesta cabaña con un jardín lleno de rosales, era mi santuario. Pasé toda mi adolescencia ayudándola a mantenerla, pintando las paredes, arreglando el porche, y cultivando esos rosales con tanto cariño como ella me cultivó a mí. Por eso, cuando ella falleció hace 3 años, el golpe fue devastador. Pero había una luz de esperanza, la casa sería nuestra, de Alex y mía. Ese era nuestro plan de ensueño. Lo discutimos en el funeral, con lágrimas en los ojos, recordando los viejos tiempos. Alex, que siempre fue el más pragmático y elocuente de los dos, se ofreció a manejar todo el papeleo. No te preocupes por nada, Leo. Tú has hecho más que suficiente por ella. Ahora, yo me encargo de que todo esté en orden. Es lo menos que puedo hacer. Alex siempre fue el hermano responsable, el que tenía un trabajo estable, el que vestía traje. Yo, en cambio, era el artista, el que vivía al día, el soñador. Confié en él ciegamente. Después de todo, era mi hermano. Mi parte del trato era simple: vender mi auto, usar todos mis ahorros y el pequeño fondo que la abuela nos había dejado para renovar la casa. Queríamos transformarla en un bed y breakfast acogedor, un lugar que honrara su memoria y nos permitiera tener un futuro juntos, viviendo y trabajando en el lugar que amábamos. Pasé los siguientes 2 años de mi vida metido en esa casa, de sol a sol. Pinté, lijé, reparé, decoré. Cada clavo que martillaba, cada piso que pulía, era un acto de amor. Mi dinero, mi sudor, mis lágrimas, todo estaba invertido en ese lugar. Mientras yo trabajaba, Alex se encargaba del papeleo. Me enviaba actualizaciones esporádicas, fotos de documentos, diciéndome que todo iba en orden. Incluso me presentó a un abogado, un hombre de aspecto serio y profesional, que confirmó que las cosas estaban en curso. Los primeros meses fueron idílicos. Los fines de semana, Alex venía a ayudar. Nos sentábamos en el porche, imaginando el futuro, riendo, bebiendo cervezas baratas. Era el viaje soñado de 2 hermanos que finalmente se unían para un propósito común. Pero las primeras grietas empezaron a aparecer. Pequeñas cosas. Recibos que Alex no me mostraba, llamadas con el abogado que nunca respondía. Él siempre tenía una excusa: estoy ocupado en el trabajo, el abogado es un poco lento, lo importante es que la casa ya es nuestra, el papeleo es solo un trámite. Lo descarté como el simple estrés de la vida adulta. La inquietud se intensificó cuando mi tía, la hermana menor de mi abuela, me llamó una tarde. No hablamos mucho, pero ella preguntó con un tono extraño: ¿cómo va todo con la casa, Leo? He escuchado rumores. Cuando le pregunté qué rumores, se puso evasiva. Me dijo que no era nada, que probablemente había oído mal. Pero el nudo en mi estómago ya estaba allí. Empecé a indagar, a buscar los documentos que Alex me había enviado. Se veían legítimos, pero algo no cuadraba. Decidí ir al registro de la propiedad por mi cuenta, sin decirle nada a Alex. El día que fui al registro, sentí un terror frío. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. La funcionaria me miró con una mezcla de lástima y confusión. Buscó la propiedad y me miró directamente a los ojos, preguntándome si yo era el único heredero. Le expliqué que éramos 2, mi hermano y yo. Ella buscó de nuevo, revisó con más cuidado, y finalmente me entregó una copia del documento. El papel decía que la propiedad de la casa le había sido transferida legalmente a Alex, como el único heredero de nuestra abuela. Mi nombre no figuraba en ninguna parte. El mundo se me cayó encima. El paraíso en el que había vivido durante 2 años, el sueño que había construido con mis propias manos y con todo mi dinero, era una mentira. Alex, mi hermano, a quien amaba y en quien confiaba, me había robado. Usó la fachada de su trabajo, su carisma y mi confianza para despojarme de la única cosa que me conectaba con mi abuela. Se llevó la casa, mi hogar, mi herencia y, lo más importante, mi futuro. El incidente específico fue un documento legal que él falsificó, aprovechándose de una cláusula que mi abuela había puesto. Aparentemente, había una pequeña nota en el testamento de la abuela que decía que la casa podía ser heredada por uno de los dos, en caso de que el otro se negara a cooperar.
Lo que él había falsificado para que pareciera que yo me negué a cooperar. El documento era legal, estaba firmado por él, el abogado y un notario, pero yo nunca lo vi, ni lo firmé. Mi cabeza daba vueltas, mi cuerpo temblaba. No sabía qué hacer. Por una parte, mi corazón me decía que tenía que enfrentarlo, que tenía que exigirle una explicación. Por la otra, el miedo y el dolor me paralizaban. ¿Cómo había sido tan insensato? ¿Cómo pude confiar en alguien que me traicionó de esta manera? La casa, que alguna vez fue mi refugio, se había convertido en mi prisión. Mi sueño se había convertido en la peor pesadilla que podría haber imaginado. Ahora que tengo esta información, me pregunto si debo confrontarlo. No sé si mi enojo me haga decir cosas de las que me arrepienta. Siento que mi hermano, el hombre que amo, me ha apuñalado por la espalda. No entiendo cómo pudo hacerme algo así. Todo el trabajo que hice, todo el amor que puse en esa casa, todo fue una farsa para él. Es difícil de asimilar. Es doloroso. ¿Estoy siendo el insensato por pensar que tengo derecho a la casa, después de que legalmente ya no es mía? ¿Debo pelear por la casa que yo mismo reconstruí, o debo simplemente dejarlo ir y cortar lazos con mi hermano? Primera actualización, 5 días después. Las primeras 24 horas después de mi descubrimiento fueron un borrón de emociones. Estaba en shock, enojado, y sobre todo, me sentía como un completo insensato. Intenté llamar a Alex, pero no contestó. Le dejé un mensaje de voz preguntándole qué estaba pasando, usando un tono que intentaba ser neutro, pero que creo que no lo logré. Pasé la noche en vela, mirando el techo, pensando en todos los momentos que compartimos en esa casa. Cada risa, cada lágrima, cada consejo de la abuela. Y de repente, todo se sentía falso. Finalmente, al día siguiente, Alex me devolvió la llamada. Su voz era tranquila, despreocupada. Hey, hermano. ¿Todo bien? No te escuché muy bien en el mensaje. Sentí una ira que me quemaba la garganta. Respiré profundo, intentando no explotar. Le dije que había estado en el registro de la propiedad. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio que lo decía todo. Me preguntó por qué había ido sin decírselo, y le expliqué que solo quería ver cómo iba el proceso. Fue cuando le solté la bomba. Me mostraron el documento. El que te hace a ti el único heredero. ¿Por qué, Alex? ¿Por qué me hiciste esto? Hubo otro silencio, esta vez más largo, más pesado. Y luego vino la respuesta. Alex no se disculpó. No se arrepintió. En lugar de eso, se puso a la defensiva. Leo, la abuela siempre supo que tú eras un soñador. Que no tenías la cabeza para los negocios. Yo soy el responsable, el que tiene un trabajo estable. Ella quería que la casa estuviera en buenas manos. Y yo soy esas manos. No me la robé, Leo. Solo cumplí con la voluntad de la abuela. Me quedé sin palabras. Sentí un vacío en el pecho. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué clase de hombre le hace eso a su propio hermano? ¿Qué clase de hombre se inventa una historia para justificar su codicia? La conversación se volvió un grito. Alex me acusó de ser un mantenido, de nunca haber contribuido económicamente, de ser un insensato por gastar mi dinero en una casa que, según él, nunca fue mía. Le recordé todas las horas que pasé arreglando esa casa, el dinero que invertí, el sudor y las lágrimas que derramé. Le dije que él solo había estado ahí para las fotos. Y él me respondió que todo lo que hice fue una inversión que no valió la pena. Me rompió el corazón. No era solo la casa. Era el hecho de que él no valorara mi trabajo, mi amor, mi tiempo. Era como si la abuela nunca hubiera existido para él. Después de colgar, me sentí peor que antes. No tenía pruebas de que el documento fuera falsificado, solo la palabra de mi tía y mi propio instinto. Necesitaba más. Así que decidí contactar al abogado que Alex me había presentado. Le expliqué la situación y le pregunté si podíamos hablar. El abogado, un hombre llamado David, me dijo que no podía darme información sin el consentimiento de Alex. Me sentí completamente atrapado. El mundo se estaba cerrando a mi alrededor y mi hermano, mi propia sangre, estaba detrás de la puerta. Pero entonces, recordé que Alex y la abuela tenían una vieja caja de documentos guardada en el ático de la casa. Sabía que ahí podría haber algo. Algo que me diera la respuesta a mis preguntas. Me dirigí a la casa sin decirle a nadie.
La abuela había dejado una llave escondida bajo una maceta de rosales. Entré y subí al ático. La caja estaba escondida detrás de una pila de libros viejos. El corazón se me aceleró cuando la abrí. Dentro encontré varios documentos, cartas, fotos, y lo que más me llamó la atención, un sobre sellado. El sobre decía para Leo y Alex, en caso de mi muerte. Sentí un escalofrío. Y dentro del sobre, había un documento firmado por la abuela. Era su última voluntad. En él, explicaba que quería que la casa fuera para los dos, que la reparáramos juntos y que si en algún momento uno de los dos se negaba a cooperar, el otro se quedaría con su parte. Lo más interesante fue una cláusula que decía que, si Alex alguna vez intentaba despojarme de mi parte, yo tenía el derecho de quedarme con toda la casa. Esto no solo me dio un nuevo impulso para confrontar a Alex, sino que también me hizo ver que mi abuela no era la mujer ingenua que Alex creía. Ella sabía lo que pasaba, sabía que Alex era un insensato. Ahora, la situación es aún más compleja. No sé si confrontar a Alex de nuevo con este nuevo documento, o si debo contratar a un nuevo abogado para que se encargue de todo. Siento que si me enfrento a Alex de nuevo, la situación solo escalará, pero si no lo hago, me arrepentiré por el resto de mi vida. Me siento herido, traicionado, y ahora tengo en mis manos el arma para defenderme. No sé si es mi deber de hermano perdonarlo, o si mi deber hacia la memoria de mi abuela es hacer lo que ella quería, lo que significa quedarme con la casa. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido y suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización, han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Después de encontrar el documento de la abuela, sabía que tenía que actuar. La ira que sentía se había transformado en una determinación fría. Ya no se trataba solo de la casa, se trataba de la memoria de mi abuela y de la traición de mi hermano. Decidí que no iba a confrontar a Alex. No quería darle la oportunidad de inventar otra mentira, de manipular la situación. Mi plan era simple, conseguir un abogado y presentar el documento en la corte. Quería que la justicia se hiciera cargo de mi hermano. El primer paso fue contactar a mi tía. Le conté todo lo que había descubierto. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo que siempre había sospechado de Alex. Me dijo que Alex siempre había sido el favorito de mi padre, el hijo responsable y exitoso, y que a mi madre nunca le gustó que yo pasara tanto tiempo con la abuela. Esto me dio a entender que la traición de Alex no era algo nuevo, que probablemente había pasado antes, y que mis padres siempre habían estado de su lado. Mi tía me recomendó a una abogada, una vieja amiga suya, especializada en casos de herencia. Le conté toda la historia, le mostré el documento de la abuela, el documento falsificado por Alex y el recibo del registro de la propiedad que me entregaron. La abogada, una mujer de unos 50 años llamada María, me escuchó atentamente. Me dijo que el documento de la abuela era una prueba sólida, pero que el documento que Alex me había presentado no era completamente falso, lo que hacía mi caso más complejo. Era un documento de renuncia de mi parte, pero con mi firma falsificada. Me sentí como un completo insensato. ¿Cómo no pude darme cuenta de que mi firma era falsa? El plan de María era presentar el documento de la abuela como la verdadera última voluntad y argumentar que el documento de Alex era una falsificación. Esto podría poner a mi hermano en problemas legales, lo que me hizo sentir una mezcla de culpa y satisfacción. Una parte de mí quería que pagara por lo que me hizo, pero otra parte, la que todavía amaba a mi hermano, no quería que fuera a la cárcel. La situación era una encrucijada moral y emocional. Las cosas se pusieron aún más intensas cuando mis padres se enteraron de mi decisión. Alex les contó una versión distorsionada de la historia, en la que yo era el insensato que estaba intentando robarle la casa, la que según él, le pertenecía por derecho. Me llamaron, uno tras otro, para decirme que estaba arruinando a mi familia, que Alex solo estaba tratando de proteger la casa de mis caprichos de artista. Mi padre me dijo que la abuela siempre había querido que la casa fuera para el más responsable, lo que para él significaba Alex. Mi madre me dijo que yo siempre había sido el hijo problemático, el que nunca había hecho nada con su vida, y que Alex era el que tenía un futuro. Me sentí como un extraño en mi propia familia. La única persona que me apoyaba era mi tía, que me dijo que no me preocupara por lo que mis padres pensaran. Ella me dijo que la abuela siempre me había querido y que ella había dejado esa cláusula en su testamento precisamente porque sabía que algo así podría pasar. La revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Mi abuela me había protegido incluso después de su muerte.
Sentí que la situación estaba llegando a un punto de no retorno. La familia estaba dividida, y yo estaba en el medio de todo. Sabía que si seguía adelante con el caso, la relación con mis padres y mi hermano se rompería para siempre. No sabía si podría soportar eso. Pero, por otro lado, ¿cómo podría perdonar a mi hermano por lo que me hizo? ¿Cómo podría vivir con la idea de que mi propia familia me traicionó de esta manera? La situación era un callejón sin salida y yo no sabía cómo salir de él. Mi corazón me dolía. Estaba en una encrucijada moral: ¿perdón o justicia? ¿Familia o la memoria de mi abuela? Qué insensato sería al elegir perdonar a mi hermano y dejar que se salga con la suya, o al elegir la justicia y arruinar a mi familia. Tercera actualización, 3 meses después. La decisión no fue fácil, pero la tomé. A pesar de los ruegos de mis padres, de los gritos de Alex y de mis propias dudas, decidí seguir adelante con el caso. La abogada María presentó el documento de la abuela en la corte y se abrió un proceso legal. Mi relación con mi familia, al menos con mis padres y mi hermano, estaba rota. No hablaban conmigo, no me contestaban las llamadas. Me sentía solo y arrepentido. Pero entonces, ocurrió un giro inesperado. Durante la investigación legal, María descubrió que el abogado que Alex me había presentado, David, no era el abogado de la abuela. El verdadero abogado de la abuela, un hombre mayor llamado John, se acercó a María y le contó una historia que lo cambió todo. Resulta que la abuela no solo había dejado la casa para nosotros, sino que había dejado un fideicomiso, una especie de fondo de inversión para mantener la casa en caso de que alguno de los dos se negara a cooperar. John me dijo que Alex se había enterado de este fideicomiso y había contratado a David para falsificar el testamento de la abuela. El plan de Alex era quedarse con la casa y con el dinero del fideicomiso, dejándome a mí con las manos vacías. La revelación fue un golpe directo al estómago. No se trataba solo de la casa. Se trataba de un plan premeditado para robarme una fortuna. Alex no solo había traicionado mi confianza, sino que también había intentado robarme una parte de la herencia que me pertenecía por derecho. El impacto emocional fue devastador. La culpa que sentía por haber arruinado a mi familia se transformó en una profunda tristeza. Ya no era una cuestión de quién se quedaba con la casa, sino de quién era Alex. El hermano que yo conocía, el hombre que amaba, no existía. Era una sombra, una falsificación. El caso legal se volvió más serio. Alex fue acusado de fraude y falsificación. Mis padres, al enterarse de la verdad, se quedaron en shock. No sabían qué decir, qué hacer. Me pidieron perdón por no haberme creído, pero el daño ya estaba hecho. La familia, la que una vez fue mi refugio, se había convertido en un campo de batalla. Al final, la corte falló a mi favor. La casa me fue entregada, y Alex tuvo que pagar una multa por sus crímenes. No fue a la cárcel, pero su reputación quedó arruinada. Mis padres se alejaron de él, y él se alejó de mí. No hemos hablado desde entonces. A pesar de haber ganado la casa, me sentí vacío. El sueño de un bed y breakfast con mi hermano se había desvanecido. La casa, que una vez fue un símbolo de amor, se había convertido en un monumento a la traición. El arrepentimiento me invadió. Me arrepentí de no haber notado las señales de advertencia, de no haber sido más cuidadoso, de no haber protegido a mi abuela de su propia sangre. El giro inesperado no fue solo la revelación de la fortuna oculta, sino la revelación de la verdadera naturaleza de mi hermano. Y aunque gané la casa, perdí a la persona que más amaba. La situación fue un punto de no retorno. Ahora, me pregunto si valió la pena. ¿Valió la pena perder a mi familia por una casa? ¿Fui el insensato al pensar que la justicia me traería la paz? Actualización final. Ha pasado un año desde que el juicio terminó. El sol brilla en el jardín de rosales de la abuela y las flores están más bellas que nunca. He convertido la casa en el bed y breakfast que siempre soñé, pero no con Alex. Lo he hecho con la ayuda de mi tía, que se convirtió en mi socia y mi nueva familia. Al principio, la casa se sentía como una prisión, un recordatorio constante de la traición de mi hermano y la fractura de mi familia. Pero, con el tiempo, he logrado transformarla. He llenado cada rincón con mi arte, mi música, mis historias. He conocido a gente increíble, he escuchado sus historias, y he aprendido que la vida es un viaje, lleno de altos y bajos. La casa me ha enseñado una lección profunda. La herencia no era la casa, ni el dinero, sino la resiliencia, la capacidad de volver a empezar, de reconstruir mi vida.
La abuela no me dejó solo una casa, me dejó la fuerza para superarlo. He tenido que lidiar con las consecuencias de mis decisiones. Mis padres, aunque se disculparon, todavía no han podido superar la traición de Alex. Nuestra relación es cordial, pero distante. Mi hermano, en cambio, se mudó lejos. No sé qué es de él. A veces, me pregunto cómo le va, si se arrepiente de lo que hizo. Pero he aprendido a dejar ir. El viaje de un sueño a una pesadilla me ha transformado por completo. Me hizo darme cuenta de que el amor no siempre es suficiente, que la confianza debe ganarse y que la familia no siempre es la que te protege. Pero también me hizo darme cuenta de que la vida es más que una casa, más que el dinero. La vida es la capacidad de levantarse después de caer, de reconstruir después de una tormenta, de encontrar la luz en la oscuridad. El ciclo de la historia ha terminado para mí. He encontrado la paz, pero no sin cicatrices. He aprendido que la felicidad no es una meta, sino un camino. La casa de la abuela es ahora mi santuario, mi refugio, el lugar donde he encontrado la paz. Y por primera vez en mi vida, me siento en casa. Saludos para Carmen Rodríguez, muchas gracias por dejar tu comentario en mi video anterior. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.